El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión, se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy un nuevo capítulo de La Carreta y hoy estamos aquí en la zona urbana porque continuamos con nuestra serie en donde queremos presentarles a todos ustedes la vida personal y familiar de cada uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Cogua. El día de hoy, allí atrás mío nos espera el candidato Ferry Guayara. Vamos a hablar con él, vamos a echar carreta. Entonces, acompáñenme. Estando por allá en el pueblo, me gusta ir. Me topo con mi compadre y nos ponemos a garlar. Cuando menos pienso llegan todo el equipo de Cuapac y me entretengo escuchando la carreta de Don Juan. Bueno, televidentes, y como se los decíamos, ya estamos aquí en la casa, en el hogar de Ferry Guayara, uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Cogua. Ferry, muy buenos días. Juan, buen día. ¿Cómo va todo? Qué gusto tenerlo aquí en mi humilde morada, digo yo. Muchísimas gracias por eso, ¿no? Es importante que le abran a uno las puertas de la casa. Yo considero, y es una de las cosas que siempre le agradezco a la comunidad cada vez que voy a hacer la visita, voy a hacer en esto que llaman los políticos el casa a casa. Sí. Agradezco eso, que le abran a uno la puerta. Claro que sí. Como se lo comentaba ahorita detrás de cámaras, como ya la gente lo sabe, el programa de La Carreta es para hablar un poco de la vida, hablar un poco de la historia de vida del entrevistado que tenemos ahí o de la historia que estamos planteando. Entonces, pues vamos a empezar, Ferry, cuéntele a la gente y cuénteme cómo es su vida. Vamos desde el principio. ¿Quién es usted, sus padres? Bueno, ¿quién es Ferry Guayara y en dónde inicia su vida? Bueno, yo nací el 14 de febrero de 1974, un día de San Valentín, digo yo. Vea pues. En la ciudad de Girardot, ¿no? Mi madre, Blanca Cecilia Guayara. Mi padre, alma bendita, en paz descansa, Ricardo Guayara. Ricardo Guayara, mi madre, Blanca Cecilia Mendoza. Los dos oriundos y naturales del Tolima, ¿no? Por la dinámica y por el tema laboral de mi padre, que trabajaba con Ferrocarriles Nacionales, llegaron a Girardot y se radicaron allí como desde el año 68 aproximadamente. Ya allí nos radicamos, mi padre compra una vivienda en un barrio muy normal, por así decirlo. Un barrio bastante estrato bajo, estrato 2 más o menos. 5 hijos. Yo soy el menor de estos 5 hijos, compuesto por 3 hombres, 2 mujeres. El primer bachiller de los 5 en su momento. A pesar de ser el menor. A pesar de ser el menor, sí señor. Pues la verdad me gustaba mucho el tema del estudio, era muy juicioso para el estudio, me gusta mucho el tema de la lectura. ¿Qué sucede? Pues logramos ser el primero de los 5 que logra ser bachiller. Duró allí hasta los 18 años aproximadamente en Girardot, estudiando en un colegio técnico industrial, donde salí con énfasis en mecánica automotriz. Ya a los 18 años llego a la ciudad de Bogotá. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a conocer, ya que nos cuenta ese periodo de su vida hasta los 18 años. ¿Cómo era la relación con sus padres, con sus hermanos? ¿Cómo era su vida en la infancia, en el colegio? Ese es un tema bastante interesante, Juan. ¿Qué sucede? Resulta que yo distinguí a mi padre cuando yo tenía 12 años. Mi padre, estando trabajando en Ferrocarriles Nacionales, sufrió un ataque de trombosis. ¿Sí? Un primer ataque, ya después sufrió una nueva recaída y por esto se hizo necesario que lo internaran en una clínica en la ciudad de Bogotá que se llama la Clínica La Paz, porque él no reconocía ni a mi mamá ni a mis hermanos mayores que ya estaban cuando él se enfermó.
Mi madre queda embarazada de mí para tenerme a mí. Y pues obviamente menos me reconocía a mí. Claro. Cuando tenía 12 años me permitieron entrar por primera vez a la clínica. Entonces fue cuando vi a mi padre. ¿Ya en ese entonces lo reconoció? ¿Ya conoció como hijo? ¿O no, realmente él no reconocía, él no alcanzaba a recordar ni a mi hermano, el que me antecede, que habría quedado yo creo que unos 4 años aproximadamente, que es lo que me lleva, y mi madre en embarazo, ¿no? O sea, la visita fue más porque usted lo conociera a él. Sí, claro, sí, fue por eso, bueno, poder saber quién era realmente. ¿Sí? Y lo que le comento, tenía 12 años yo cuando pude verlo por primera vez, ¿no? Pues cuando él enferma, mi madre asume toda la responsabilidad de la casa y a ella le asignan una pensión por invalidez de mi padre, por incapacidad, pero es media pensión. Ya. ¿Sí? Que en ese momento, no sé, la verdad no recuerdo ni cuánto sería. Pero difícil la situación. Sí, bastante. Vivíamos en un barrio, para los que de pronto conocen, se llama Buenos Aires, allí en Girardot, sobre una avenida que le llaman la 15, que es a orillas del río. Una casa con paredes de barro, de bareque, y te das decir, una casalote. Allí todavía vive mi madre y tenemos la misma casa, ¿no? Sí. Allí vive con mi hermano, el que me antecede. Y pues ahí cerca varios familiares más. ¿Sobrevivían con esa media pensión o qué tenían que hacer? ¿Cómo hacían? Es interesante. En esa casa vivían una tía, 2 tíos y los hijos de ellos. ¿Qué sucede? En total conmigo eran aproximadamente unos 10, 11 muchachos. Entonces había que aportar de alguna forma. ¿Sí? Y resulta que los que estudiábamos en su momento por la tarde o teníamos jornada de la tarde, en la mañana salíamos a vender empanadas. Ya. Y los que estudiaban por la mañana, por la tarde cumplían la misma actividad. Mi madre y mi tía eran las encargadas de fabricar las empanadas. Sí, señor. ¿Y cómo les iba con la venta de empanadas? A mis primos muy bien. A mis primos. ¿Y a usted no? Yo tengo que reconocerlo, yo era muy mal vendedor. ¿Por qué? ¿Se comía el producido o No. se comía las empanadas o qué hacía? Era muy penoso. Yo la verdad creo que es una de las cosas que tengo que agradecerle a mi profesión, a mi antigua, hasta hace un año mi profesión. Sí. Me permitió romper con ese temor que tenía y poder interactuar y poder abordar a una persona. Entonces yo era muy penoso, me daba pena y me daba miedo gritar empanadas, empanadas. ¿Entonces que volvían a casa con las empanadas o le pedía ayuda a sus primos? Esa era una de las cosas, una de las estrategias. Tenía 2 primos que eran muy buenos para vender, ellos fácilmente se llevaban 100 empanadas. Sí. Y volvían por más. A mí me echaban 20 No las vendía. y buscaba a mis primos por el Sí. camino. ¿Sí? Y de esta forma se apoyaban entre Sí, todos. claro, sí. La verdad, y le contaba a mis hijos, mi madre con esa pensión, el estreno, lo que hoy en día uno hace para sus hijos de comprarles una muda de pronto para el 24, otra para el 31, el estreno de nosotros, y en el caso mío, eran los uniformes del colegio. Y tocaba así. Los zapatos, como mis tíos eran zapateros, alma bendita, porque ya no queda sino uno que está enfermo, nos los remontaban con suela de llanta, ¿sí? Para que pudieran aguantar 1 o 2 años más. ¿Sí? Entonces, realmente nos tocaba bandearnos, por así decirlo, ¿no? Fue una vida difícil entonces. Sí. Pero se valora hoy en día. Sí, bastante. Hoy por hoy... Y yo le inculco mucho a mis hijos, y cada vez que puedo hablar con algún pelado, les digo, vea, cuando uno quiere, no es fácil la vida, pero cuando uno quiere y se propone y uno, digo yo, se mete en la cabeza, cuando uno se traza una meta, un objetivo, no puede perderlo de vista y hay que ir hacia allá. Yo una de las cosas que soñaba era tener mi casa, si podía algún día tener mi carro. Y decía, el día que tenga carro, mi casa tiene que tener garaje. Sí.
cosas como esas. Tengo que tener la capacidad de poderle brindar y pagar el estudio profesional a mis hijos, ¿sí? Porque yo en su momento no pude y hasta hoy en día, digo, como lo decía en algún debate, yo no soy profesional, soy técnico profesional, ¿sí? Pero en su momento yo quería estudiar ingeniería robótica, ¿sí? Y por cuestión económica no podíamos. Sí. Entonces, pues no era fácil, pero eso le enseña a lo que decía usted ahorita, a valorar, le enseña a uno a apreciar cada cosa por mínima que sea. Claro que sí. Llega a los 18, sale de Girardot, llega a Bogotá. Llego a la ciudad de Bogotá, ¿no? Llego a la ciudad de Bogotá allí porque mi madre decide la maletica y arranque para Bogotá, no sé qué aquí porque aquí no va a hacer nada. Era un barrio bastante, o es un barrio bastante complicado hace muchos años. Era uno de los sitios críticos de Girardot, donde se expendía y se consumía mucho alucinógeno. De pronto para nuestros televidentes y los que reconocen, yo lo comparo hoy en día con un sector como, no sé, como un 1 de Mayo o un Bolívar 83 de Zipaquirá. Sí. ¿Sí? Entonces ella decide la maleta y para Bogotá, para donde una hermana que vivía con su esposo, suboficial del ejército en Bogotá. Él allí, ya llegó yo a los 18 años y él allí me ayuda a ubicar en una empresa de blindaje de carros, blindando carros, ¿sí? Una empresa bastante buena, considero yo. Se aprendió mucho del tema de blindaje, me enseñó, porque con 18 años y un pelado que viene de una ciudad intermedia y llegar a Bogotá a tener que empezar a ir a trabajar y devolverse de su sitio de trabajo solo, pues realmente se siente como cierto temor, ¿no? Claro. Pero afortunadamente me fue muy bien, duré año y algo, como 1 año y medio aproximadamente en esta empresa. Allí llegué inclusive con 18, casi 19 años, a ser jefe de grupo armado. Le entregaban a uno un vehículo totalmente desarmado y las cajas con todas las autopartes para armar un vehículo desde ceros y dejarlo listo para el cliente, quien había pagado para que se le blindara su vehículo. Me decía que el esposo de su hermana era militar. Sí, era suboficial del ejército. Desde ahí se empezó a sembrar de pronto la cosita de la policía, bueno, de las fuerzas le militares. cuento que siempre me llamó la atención, siempre. Es más, desde que estaba en el colegio y cuando llegó la hora del sorteo, que llega el ejército a hacer el sorteo y el reclutamiento de los bachilleres, ¿sí? Mi intención era poder ingresar al ejército. Sí. Y yo tenía claro que si yo entraba al ejército, me iba a quedar como suboficial, me iba a hacer carrera. Y resulta que en el sorteo, cuando sacamos la balota, fui el primero de mis compañeros en sacar la balota de sobrante. ¿En serio? Sí. Increíblemente me daba hasta risa y hablábamos con otro compañero que no se quería ir y a él sí le tocó irse. Y yo con ganas de irme, le cuento que metí la mano y cogí una balota y dije, no, esta debe ser de las sobrantes. La dejó. Y cogí otra. Y saqué, y él era el primero de 3 que nos habían dado un cupo de 3 para sobrantes. Y después de estar en la policía, ¿cree que por algo pasó lo de la balota o sigue hoy convencido que era mejor haber estado en el ejército? No, vea, yo hoy por hoy y he aprendido mucho que solo Dios sabe por qué sí o por qué no le permite a uno algo en un momento determinado. A veces uno ni lo entiende, pero no hay que desesperarse porque Él sabe por qué no le da las cosas en algún momento determinado a uno o por qué sí le permite las cosas. Entonces creo que, y tengo que ser muy agradecido con mi institución a la que le debo mucho, creo yo que el ejército, y tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente, de patrullar conjuntamente con el ejército, y la verdad mi reconocimiento para los integrantes del ejército es una vida bastante dura, de un sacrificio bastante grande, me atrevo a decir que más grande que el ser policía. ¿Y cómo se va afianzando ese deseo de estar en las fuerzas militares o policía? Porque estaba entonces desde joven con esa intención, pero en ese momento no se dio. ¿Cómo se afianza ese deseo? ¿Cómo llegamos aquí? Estando trabajando en la fábrica de blindajes, ya siendo yo jefe armado de vehículos, tenía mi grupo, ¿sí? Un grupo de señores mucho mayor que yo. Yo llegué allí
porque el amigo del gerente general de la empresa era conocido de mi cuñado, ¿sí? Y pues por intermedio del gerente general llegué a la empresa. En algún momento este señor se fue por temas de negocios al exterior y quedó a cargo de la empresa el gerente de producción, con quien no tenía muy buena relación. Le fue muy bien. Entonces, le cuento que en su momento, este gerente de producción sencillamente me dijo, se le acabó el contrato. Y me pagó, eso sí, yo no había salido a vacaciones, y me pagó mis vacaciones, me pagó esa temporada preciso, era cuando más extras había hecho, cuando más horas extras había hecho, me pagó todo, me pagó mi preaviso. Todo. Le estoy diciendo que en el año 93 más o menos fue eso, 93 más o menos, me pagó como un total de 1.500.000, 1.800.000, eso era muchísima plata, porque el salario mínimo estaba, no recuerdo, como en algo más de 100.000 pesos, creería yo, algo más, algo menos de 100.000 pesos. El hombre me pagó todo, ¿sí? Y no quería verlo. Y como nos pasa a la mayoría de los colombianos, muchas gracias por sus servicios y que le vaya bien. Y mire a ver qué pone a hacer. Llevaba como 8 o 15 días cuando llegó el gerente general y volvió y me llamó. ¿Qué había pasado? Oiga, no, véngase a trabajar, ¿sí? Nuevamente. Bueno, listo, agradecerle y volví a la empresa. Pero como al mes se volvió a ir. ¿Y lo volvieron a sacar? Y volvió. ¿En serio? Seguro, y volvió y me despidieron. Entonces, ¿qué sucede? Dije yo, no, esto de ser empleado privado, definitivamente el día que el patrón no quiera, viene, lo despide a uno y le paga lo que por ley tiene derecho y chao. Y chao, ¿sí? Y puede ser usted el mejor o el peor, pero sus derechos son los mismos. Entonces, cuando me volvió a echar por segunda vez, volvió el gerente general, me llamó, le dije, no, doctor, yo le agradezco la oportunidad, pero ya no más. Claro. Entonces entendí, oiga, a mí siempre me ha gustado y siempre quise entrar a las Fuerzas Armadas. Pues me voy a incorporar, teniendo en cuenta que allí sí no lo pueden echar a uno, siendo uno miembro o servicio o funcionario público, funcionario del Estado. Si no lo pueden despedir a uno si no hay un debido proceso, si no hay una causa realmente justificada, cosas como estas. Pues ya con esto decidí incorporarme a la policía, ya recién cumplido 20 años. ¿20 años? ¿En qué año se incorpora? El 4 de abril de 1994 entré a la escuela de formación en Villavicencio. Se fue para Villavicencio. Me fui para Villavicencio porque me iba a incorporar ahí en Bogotá, pero resulta que cuando llegué en mi carpeta ya llevaban como 15 días de haber entrado el curso. Entonces me dijeron, no, ya no puede entrar, váyase para Villavicencio que allá se van a incorporar. Entonces me fui con mi carpeta y ya me incorporé. Allá ya vivía mi hermana la mayor, quien es casada y en su momento mi cuñado era miembro activo de la policía también. Un agente. Entonces, hoy en día ya también pensionado. Entonces pues me fui para Villavicencio y con el apoyo de ellos entré a la escuela y pude realizar mi curso. ¿Cuánto tiempo duró un curso de esos? Un año. Para el caso de nosotros, que yo fui del nivel ejecutivo o para patrulleros, como conoce la gente, es un año. Un año. La carrera se divide entre nivel ejecutivo, quienes tienen la posibilidad de llegar a ser mandos medios o mandos del nivel ejecutivo, y están los oficiales, que ellos arrancan como en el grado de subtenientes. Ellos entran a la escuela y el curso de ellos sí dura 3 años. En la General Santander en Bogotá, no hay sino esa escuela para oficiales. De resto, para patrulleros hay escuelas a nivel nacional. Ya. ¿Qué sucede? Ellos duran 3 años y ellos arrancan de subtenientes y ellos son los que pueden llegar a ser generales y directores de la policía. Ya. Los mandos medios no. Llega uno máximo hasta hoy en día comisario, lo que anteriormente conocía como sargento mayor. Ya. Ya nos incorporamos allí en Villavicencio, duramos aproximadamente 3 años en el Meta, donde la verdad la experiencia de vida en la policía fue bastante dura. Yo le iba a decir lo mismo, porque vamos a ver la infancia y pues no fue fácil, pero llegar a una institución como la policía,
Las fuerzas militares en general no es fácil tampoco, porque la formación, estando en formación una fuerza militar es dura y salir, la sociedad hoy en día como que los ve con cierto rechazo también, entonces no es fácil, y más por el conflicto interno que ha habido en nuestro país. Sí, ¿qué sucede? La verdad, el tema del conflicto interno, ¿sí?, que en mi concepto ha sido originado por todo el tema, o básicamente por el tema de la corrupción, que no es de ahorita, es de hace muchos años también, ¿sí? ¿Qué pasa? Ha llevado a que la sociedad no crea y no confíe y muchas veces no quiera a un Estado, y a un Estado que está constituido y del cual hacen parte sus Fuerzas Armadas. Claro. ¿Sí? Y entonces la sociedad choca mucho, y hoy por hoy se ha dado cuenta, miraba las noticias que había bandas delincuenciales, bandas armadas en Bogotá, pero ya con armas de largo alcance, ¿sí? Entonces, en otros países no sucede esto, no sucede esto. Aquí en Colombia la policía tiene que llegar y tiene que contrarrestar, por ejemplo, a la guerrilla. Complicado. ¿Sí? En otro país no sucede, no hay una policía preparada para combatir una guerrilla. Claro que sí. Vamos a ir avanzando un poquito más hacia la actualidad. ¿En qué momento llega a su vida la que hoy es su pareja, su acompañante? Porque ya uno deja una familia atrás, ¿no? Sus padres, sus hermanos, pues no es que los olvide, pero ya pasan a otra faceta y llega una nueva familia. Dentro de la dinámica institucional me llevó allí en el Meta a un municipio que se llama Mesetas. Uno de los 5 municipios que en su momento el gobierno de Andrés Pastrana despejó para poder empezar una negociación con la guerrilla de las FARC en su momento. ¿Sí? Antes de ese despeje yo estuve ahí distinguí a quien hoy en día es mi esposa, Ofelia Becerra, ¿sí? Y allí trabajé algo menos de un año. Ahí salí trasladado para Bogotá. Ya. Seguimos en contacto y ya pues se inició la relación de noviazgo, que duró aproximadamente 2 años, creería yo. Así, ¿no? A distancia, pero pues ella venía, me visitaba, o yo iba a Villavicencio, nos veíamos en Villavicencio porque el municipio era bastante afectación guerrillera, no podía ir yo hasta el pueblo. Claro. Entonces, y ya en el año 2001 decidimos casarnos, ¿sí? Okay. Nos casamos el 12 de enero del 2001. ¿En Bogotá? En Villavicencio. En Villavicencio. Sí, en Villavicencio. ¿Y dónde se radican? En Bogotá, en la ciudad de Bogotá, porque ya estábamos trabajando allí ya estando en Bogotá, pues nace nuestra hija, Claudia Milena, en ese mismo año, en el año 2001. Ya. Y posteriormente en el 2005 nace nuestro hijo, Juan Daniel. 2 hijos. 2 hijos, la parejita, también ahí en la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo ha sido esa vida en familia? Ya como padre, como esposo, ¿cómo ha sido esa vida? Yo creo que como la mayoría o como todos los hogares, los hogares y la vida en pareja, no podríamos decir que es solo color de rosa, ¿no? Con sus conflictos, con sus convivencias, con sus diferencias, se han tenido igual que todos. Pero creo yo que hoy por hoy, y lo hablábamos hace un tiempo, creo que tenemos un hogar muy bonito. La verdad, le decía yo a mi esposa y a mis hijos, el hecho de estar la mamá, el papá, sus 2 hijos, nosotros somos casados por la iglesia, hoy en día tenemos nuestra casa. Y yo creo que es un hogar, un nuclear, como se reconoce, sí, muy bonito. En cuanto a ser padre, usted estando en la Policía Nacional pudo haber enfrentado muchas realidades fuertes socialmente. Ver a los jóvenes, estar haciendo batidas, encontrarse jóvenes en muchas cosas que pasan hoy en día. ¿Cómo asume ese rol de ser padre sabiendo el riesgo que asume un hijo cuando sale a la calle? No es fácil, la verdad. Yo creo, y tengo que reconocerle ahí a mi esposa, creo yo que la gran responsabilidad y gran parte del trabajo de ese cuidado, de esa responsabilidad para con nuestros hijos, la tuvo ella. ¿Y por qué? Porque, como le decía a usted, uno muchas veces, y en este trabajo es una de las cosas, y yo la verdad hoy por hoy considero que es durísimo ser policía. ¿Sí? Uno tiene que dejar su hogar para ir a atender
los conflictos de los otros hogares, la problemática de los otros hogares, hogares descompuestos, muchachos en abandono, ¿sí? Y a veces por ir a atender eso dejan su hogar. Muchas fueron las ocasiones en las que mi esposa se tuvo que abstener de un trabajo por estar al pendiente de los hijos, y muchas veces lo debatimos, es mejor que se quede en la casa y sobrevivimos con nuestro sueldo. Hubiéramos podido tener una condición de vida un poco mejor económicamente, pero estuvo ella al frente del hogar. Pero se hubiera descuidado a nuestros hijos, entonces era mejor que ella se quedara aquí. En cuanto a la disciplina con los mismos hijos y con su misma esposa, ¿por qué no? Cuando hace parte de la policía, pues uno supone... Exacto. La disciplina. Bueno, no le han reclamado por eso, es que usted es muy fuerte acá en la casa, ¿no? Yo le cuento que aquí en la casa la policía es ella. Vea pues, ¿así? Sí, ella se gasta de pronto ella es más disciplinada que yo, inclusive. Vea pues. Sí, ella es de las que entró a la ducha y bueno, eso es rapidito. Eso, oiga, esos son 5 minutos máximo de ducha y saliendo. Vea pues. ¿Cuándo llega a Cogua? ¿Cómo llegan a Cogua? Resulta que estando en lo que anteriormente conocían como contraguerrillas, hoy en día escuadrones móviles, aquí en Cundinamarca, llevaba año y medio. Con ese escuadrón tuve la oportunidad de andar todo Cundinamarca, de estar nuevamente en el Meta, en Puerto Rico, Caquetá. Inclusive tuve la oportunidad hasta de ir a Mitubo, UPES. Resulta que me llegó una propuesta de una permuta. El que estaba de comandante aquí no tenía en su momento buenas relaciones con el alcalde de turno y solicitó permuta. Pues me llegó a mí la propuesta y yo la acepté de una vez, hicimos el cambio, ¿no? Él se fue para los grupos y yo vine a asumir como comandante. ¿Cuántos años ya yo llegué aquí exactamente el 20 de noviembre del 2006. 2006. ¿Y desde entonces aquí radicaba? Desde entonces radicaba aquí. Yo llegué aquí el 20 de noviembre y con mi familia llegamos me traje mi familia y de una vez contrasteo el 25 de enero del 2007. Vea pues, ¿cómo le ha ido acá? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo ve usted la gente? Oiga, yo considero que Cogua es muy rico. Las veces que he tenido la oportunidad después de haber llegado, salir a otros municipios, definitivamente digo que Cogua es un paraíso. La gente tiene una calidad humana muy grande, increíble, digo yo. ¿Qué pasa? A mí me ha ido muy bien. Creo que he tenido una buena aceptación, una buena imagen ante la comunidad, una credibilidad, ¿sí? Y eso es bastante importante, tener uno esa credibilidad y esa aceptación ante la gente. Poder uno saludar a la gente sin tener que esconderse, digo yo, sin tener que, igual por el ejercicio de mi trabajo, muy seguramente uno no es monedita de oro para caerle bien y muy seguramente en algún momento tocó ejercer la autoridad. Ayer me decía una mamita, anoche me decía una mamita, mi hijo en 2 ocasiones me dijo, llegaba al día siguiente a la casa y ¿usted dónde estaba? Es que el Guayara me encerró. Es difícil, ¿no? Porque sí, claro, en ese rol no lo quieren mucho a uno tampoco. Sí, claro, no, pero yo creo que a mí me fue muy bien. ¿Qué pasa? La gente me decía esa señora, le dije, bueno, pero ¿qué pasó con su hijo? ¿No está bien hoy en día? Me dijo, sí, claro, hay que reconocer que eso le sirvió y no fue la única experiencia así. ¿Sí? ¿Qué pasa? La gente muchas veces, dependiendo del resultado, asimismo es el agradecimiento o el desagradecimiento, ¿no? Claro que sí. Es lógico, es entendible. Viendo la realidad, el panorama del municipio de Cogua, en 1 o 2 palabras, ¿qué le duele de Cogua y qué le alegra de Cogua? ¿Qué me duele de Cogua? No se le ha prestado la atención y la visión futurista. Okay. ¿Qué pasa? Considero, y eso es una de las cosas que me da temor y miedo, que caigamos en la misma dinámica en la que se ha llevado al país, en siempre tenernos aletargados y tenernos ahí adormecidos. Y vemos la problemática cuando ya es casi imposible solucionarla. ¿Y qué le alegra? ¿Qué me gusta? La disposición de la gente, la colaboración, el respeto. La verdad, cuando yo llegué aquí y yo reclamaba mucho con mis muchachos, la gente aquí respeta a las autoridades, ¿sí?
la educación. Entonces, creo yo, me encontré con algo bastante curioso. A la gente aquí en su momento, y hoy creo que se sigue manteniendo, le gustaba estudiar, independiente de la edad, le gustaba estudiar, Qué leer. bueno. Eso me gustaba ver la gente. Yo decía, oiga, buenísimo esto. Listo, pues el tiempo se hace corto, se ha terminado. Ferry Guayara, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Bueno, ¿no? Y pues ahí nos estaremos encontrando, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, Que esté muy muchas bien. gracias, Dios lo bendiga. Estando por allá en el pueblo me gusta y me abandona. Me topo con mi compadre y nos ponemos a garlar. Cuando menos pienso llegan todo el equipo de Cuapac y me entretengo escuchando la carreta de Don Juan. Estando por allá en el pueblo me gusta y me abandolear. Me topo con mi compadre y nos ponemos a garlar.